Nuestros invitados del día de hoy son nuestra hermana Piedad Riera. Ella es servidora del Ministerio de Visita a los Enfermos. También nos acompaña nuestro hermano Lenin Ana Luisa. Él es tecnólogo en enfermería. Y nuestro hermano Luis Ramos, él es psicólogo educativo. Ellos nos van a ayudar a ver un poco más profundamente lo que es este tema de la esperanza del jubileo 2025 en esta área de salud. Vamos a dar inicio. Bienvenidos a todos. Buenas noches. Vamos a dar inicio. Bienvenidos, queridos hermanos. Primero agradeciéndoles por haber aceptado esta invitación a compartir con nosotros. Queremos que se presente cada uno de ustedes y que nos cuente un poquito de lo que es el servicio que prestan en su ministerio, en su trabajo y lo que desarrolla. Vamos a dar inicio con nuestra hermana Piedad. Buenas noches, mis hermanos. Eh, Mi nombre es Piedad Riera. Estoy en la comunidad caminando con el Señor 38 años y bueno, quien pone la mano en el arado, sigue adelante, pues encuentra su realización. Yo he encontrado mi realización pues en la comunidad y en el servicio al que el Señor me llamó. Eh, Estaba yo 2 años ya caminando con el Señor y sentía tanto el agradecimiento de ver todo lo que Él hizo en mi vida y también en la vida de mi familia. Y nació el deseo de servirle al Señor, pero la verdad que no sabía cómo, porque de un corazón agradecido brota el deseo. Y entonces, como mi guía es la hermana Blanquita Villasís, me fui a decirle lo que yo sentía, ese deseo. Y bueno, ella me recibió y yo le dije que, bueno, yo quería servir al Señor y me fui, pero con un entusiasmo tal de que si ella me decía, ah, ya, entonces póngase a barrer este momento, y no, pues entonces feliz con la escoba hubiera estado, porque era tanta mi euforia y tanto mi entusiasmo que cuando llegué y ya le conté, pues no, lo que estaba viviendo, esa inquietud que tenía. Entonces ella me dijo, bueno, pida cita, ¿y en qué quiere que le sirva? ¿En qué quiere servir al Señor? Entonces yo le dije, no sé, por eso vengo a decirle a usted. Entonces ahí me dijo, vaya a orar y pregúntele al Señor en qué quiere que le sirva. Y entonces para mí eso ya fue un trabajo durísimo, porque yo pensaba que estaba facilito, que la hermana Blanquita me diga, haga esto y ya. Entonces, bueno, me fui a mi casa, empecé a hacer oración, a pedirle al Señor que me muestre en qué era lo que quería que le sirva. Y bueno, estando así, pues en ese lapso de oración, el Señor me empezó a hacer soñar, digamos, en hospitales, en camas con enfermos. También iba por unos barrios que yo no conocía. Y bueno, entonces ahí pues yo decía, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Y también en el barrio, pero ya eso ya no soñaba, eso ya era en vivo y en directo. Me empezaron a invitar que venga, que hay un enfermo, que le venga a visitar, pero yo no quería, no me gustaba, digamos, visitar a los enfermos, porque para mí era una palabra trillada decir lo mismo, siempre, bueno, que se mejore, ¿no? Eh, que se recupere, ¿no? Porque no, o sea, es lo que se dice a un enfermo. Y cuando yo le cuento a la señora Blanquita y me dice, el Señor le ha dado el don de visitar a los enfermos. Y yo decía, no, 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 es que eso a mí no me gusta, porque no, o sea, yo no le veo el sentido de solo decir eso y ya. Pero cuando la señora Blanquita me dijo, no, piedacita, vaya, ore. Y bueno, ahí empezamos a ver a otros hermanos que el Señor les haya regalado el mismo don. Claro que yo al principio salía con la cera blanquita y la acompañaba a donde ella iba a visitar a los enfermos, entonces yo también me iba. Pero ya después me dijo, hay que llamar a hermanos que tengan el mismo don, porque debe haber hermanos que hayan recibido
porque claro, el Señor sabe a quién da, cómo da, cuándo da, pues los dones, ¿no? Y entonces empezamos a llamar a hermanas, hermanos que hayan tenido, que hayan recibido o tengan la misma inquietud. Así que respondieron 6 hermanos, 6 hermanas, y ahí nació el Ministerio de Visita a los Enfermos, el cual estamos celebrando ya 30 años de lo que nació el ministerio. Entonces, no soy solo yo, es un ministerio al que el Señor nos llamó a servir. Y tenemos esa experiencia de, por ejemplo, en mi caso, he hecho voluntariados en los hospitales, en el Enrique Garcés, en el Hospital Militar, en el año del jubileo 2000. Ahí pues también hice el voluntariado por 5 años. Y últimamente, antes de la pandemia, en el hospital, en el HK. Eh, bueno, cuando el Señor pues llama, también va dando las herramientas. A medida que iba teniendo esa experiencia de visitar a los enfermos, entonces me envió el Señor a seguir el ministerio de la Sagrada Comunión. Y de ahí, pues claro, ya no es solo la visita al enfermo, sino también llevar el sacramento. Colaboran con nosotros sacerdotes y también hay otras hermanas que el Señor también les llamó a prepararse para el ministerio de la Sagrada Comunión. Entonces, nuestro ministerio es eso, eh, llevar el cuerpo del Señor, llevar su palabra, el acompañamiento, para que entonces el Señor vaya haciendo la obra. Qué hermoso, mi hermana Piedadcita, escuchar este llamado que le ha hecho el Señor a servir en esta área de la salud y acompañamiento a los enfermos. Y qué más que llevarles el cuerpo mismo de Cristo. Es, pienso, algo maravilloso y también el Señor va actuando en sanar así a las personas, tanto en cuerpo como en alma. Ahora vamos a darle paso a nuestro hermano Lenin, igualmente, que nos ayude con una presentación y cómo fue ese llamado, cómo es ese servicio en el área que tú te desenvuelves. Buenas noches, queridos hermanos. Agradecerle a Dios por este llamado que a través de la bendita comunidad Pentecostés me ha elegido para poder compartir un poquito, ¿no?, de los dones que Él ha ido poniendo en mi servicio y pues muy feliz, ¿no?, de poderle haber dicho sí al Señor y decirle al Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Eh, y yo creo que la mejor presentación es que soy un esclavo de la esclava del Señor, porque no hay nada más hermoso que poder amarle mucho a la Virgencita María y que ella sea nuestra guía en todo momento. Mi llamado a la vocación a cuidar a personas con discapacidad, creo que es un regalo de Dios, ¿no? Fue de una manera muy extraordinaria y creo que siempre lo recordaré y lo llevaré en mi corazón. Como ustedes saben, queridos hermanos, yo hace algún tiempito, mi madre tuvo que partir al encuentro con Jesús, ¿no? Y justamente en esa temporada, de unos 2 meses o 3 meses posterior a eso, yo me encontraba sin empleo y creo que aquí es importante, ¿no? Para las personitas que en algún momento, o que nos puede pasar a todos, ¿no? Que necesitemos buscar un empleo, la importancia de comunicarse con el Señor, ¿no? Y decirle al Señor verdaderamente cómo uno desea ese empleo, ¿no? Y en esas oraciones el Señor me hablaba y me decía que me quiere santo, ¿no? Que me quiere que siga creciendo, que siga siendo santo. Y yo me ponía a pensar, ¿no? Porque ya van a ser casi unos 4 años. Yo me considero un joven, ¿no? Entonces era más joven y pues le decía al Señor, ¿cómo quieres que yo sea santo en un trabajo, ¿no? Y pues de ahí empezó esa bonita, noble vocación, ¿no? Yo una vez escuché una Eucaristía de un sacerdote que decía que cuando queramos pedir un empleo al Señor, que siempre lo hagamos con mucha fe, pero que también le ofrezcamos un sacrificio. Y como en la antigüedad y ahora en la actualidad siempre estaba enamorado, ¿no? De Jesús, como un loco enamorado, siempre como joven igual. Hacía locuras, ¿no? Y una de las cosas que se me ocurrió decirle al Señor, Señor, te quiero ofrecer mi primer sueldo.
independientemente de la remuneración que sea, quiero ofrecerte este primer sueldo a ti, pero ayúdame a conseguir un trabajito. Y para la gloria de Dios, luego de ese hermoso promesa que le hice a Jesús, aproximadamente unos 2, 3 días, fui a dejar una carpeta, ¿no? Al lugar donde laboro hasta el momento y pues, ¿qué creen, hermanos? Que me llamaron y fue tan increíble porque mi madre era muy, muy devota del Señor de la Divina Misericordia, que justamente pasamos sus fiestas, ¿no? Y yo llegué al lugar cuando me llamaron a la entrevista y ver afuera del lugar un cuadro del Señor de la Divina Misericordia era una de las pistas que el Señor me daba, ¿no? Porque el Señor siempre ha sido tan amoroso conmigo, tan consentidor, tan amable y ver ese cuadro, verle a mi madre ahí cuando me enseñaba a orar, yo decía, Señor, tú quieres que yo trabaje aquí. Y mi fe comenzó a incrementarse, incrementarse. Y yo antes de la entrevista yo sabía que iba a trabajar ahí sin conocer el lugar, sin saber a dónde iba, pero yo sabía que iba a trabajar ahí. Creo que era la fe, ¿no? Del Señor y del Espíritu Santo. Luego de eso ingreso al lugar y encuentro una capilla, encuentro un sacerdote caminando por el lugar del trabajo y yo muy emocionado, ¿no? Porque era parte de que yo buscaba un trabajo y yo quería también, como el Señor me decía, me quería santo, ¿no? Me quería que yo siga creciendo en la parte espiritual. Y también algo muy bonito, ¿no? Porque yo siempre me dejo llevar de los gestos del Señor, ¿no? Mi madre era muy amante de las mariposas y cuando yo acabé de dar la entrevista, salía ya del trabajo, ¿no? Y una mariposita se me cruzó, ¿no? Y se me paró por aquí, por el hombrito. Y yo veía el cielo y le agradecía a mi madre, ¿no? Porque un padre me decía que siempre las personas que fallecen, las queridas, siempre van a estar desde el cielo guiándote, ¿no? Y protegiéndote. Y yo sentía el acompañamiento de mi madre a través de eso. Y pues eh, luego de eso, recién comprendí, yo soy estudiado en la salud, ¿no? Pero jamás me imaginé que el Señor me iba a enviar donde las personas con discapacidades. Que un sacerdote en una Eucaristía decía, ellos son los consentidos del Señor, los mimados del Señor. Y creo que ese nombre yo me lo llevo siempre y los digo así, no, son los mimados, los consentidos del Señor. Y pues desde ese momento el Señor me ha llamado a poder servirle al prójimo a través de las personas enfermas, discapacitadas, y pues es algo muy hermoso que yo estoy viviendo. Es algo que, como decía un gran santo, ¿no? San Agustín de Hipona, que decía, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Yo pensaba que era una persona muy paciente y cuando llegué a trabajar allá verdaderamente comprendí lo que era la paciencia, ¿no? Yo el primer día que llegué allá ya me pegaron, me escupieron, me insultaban, pero el Señor me hacía ver que no lo hacían con maldad, sino que por sus múltiples discapacidades, ellos tal vez tenían un trastorno de bipolaridad, tenían un mal día y independientemente de quién sean, me pegaban, me escupían, me insultaban y creo que si no hubiera sido por la ayuda de Jesús, de representar tal vez esa la pasión de Cristo, ¿no? En que cómo le hacían a nuestro Señor, no hubiera resistido. Y pues ahora para la gloria de Dios, sigo sirviéndole a Jesús a través del cuidado de personas discapacitadas. Estoy muy feliz, muy orgulloso y muy confiado en el Señor porque yo sé que hasta donde Él me llame, hasta el momento que Él me diga, hasta aquí es tu trabajo, tu servicio, lo haré con mucho amor y con mucho cariño. Y que esto sea para la gloria de Dios. Gloria a Dios, qué hermoso escuchar cómo el Señor, Él cuando nos abandonamos en sus manos, tiene un plan perfecto para nuestra vida y también a través de nosotros, Él se preocupa por sus hijos más pequeños y como dice Lenin, los más consentidos también porque Él los ve con mucho amor. Bueno, hasta que nuestro hermano Luis solucione las fallas técnicas que está teniendo con el audio, me permito saludarles a toda la comunidad, a todos los hermanos que se encuentran conectados a este webinar. Muchas gracias por su asistencia y gracias también a nuestros panelistas. Tenemos unos invitados de excelencia, de verdad, en un caminar digno de aplaudir y de seguir. Muchas gracias por compartirnos su tiempo, sus experiencias, escuchar cómo el Señor va cautivando el corazón y cómo va reclutando servidores, trabajadores para su mies, de verdad que a uno le llena muchísimo el corazón esas experiencias
de cómo el Señor va marcando el camino para decirnos, ok, por acá te necesito, quiero que seas mis manos, quiero que seas mis pies, mis palabras. Hermana Piedacita, llevarme a mí de forma viva, real, en su cuerpo y en su sangre, de verdad, qué bonito testimonio, qué lindas experiencias, muchísimas gracias por eso. Y queremos también que nos cuenten dentro del servicio que ustedes prestan, tanto a los hermanos enfermos como a nuestros hermanos con capacidades especiales, de qué forma ustedes llevan un mensaje de esperanza, aún en esas circunstancias duras que viven nuestros hermanos. Cuéntenos, ¿cómo lo hacen? Ahí. Cuando, en mi caso, cuando se llega donde un hermano enfermo, primero no quieren compartir nada. Están quizás hasta resentidos con Dios, con la familia, con ellos mismos, porque a veces le culpan a Dios por la enfermedad, porque dicen, ¿por qué a mí? Si yo soy bueno, yo no mato, yo no robo, yo no hago daño a nadie, son las palabras típicas de todos los hermanos que están atravesando por la enfermedad. Y entonces, inclusive, hasta están con cuadros de depresión, no quieren saber nada. Y como digo, pues es bastante difícil poder llegar a esos corazones resentidos, porque están resentidos con la vida. Y muchas veces, pues inclusive, hasta no quieren saber nada de Dios. Y llegar uno y hablarles de Dios, pues ahí peor, se destapan, ¿no? Pero uno tiene que llegar, escucharles, porque como decía el Papa Francisco, es un don el saber también escuchar. Porque si uno llega de una y le dice hermanito ya o hermanita y todo eso, no, primero hay que llegar, ganarse la confianza del enfermo, saber escucharle. Y entonces una vez que ya el enfermo empieza a abrir su corazón, entonces ahí se puede ir dirigiéndole al amor de Dios, porque de lo contrario es muy difícil. Y ha habido veces que inclusive hasta han rechazado la ayuda, no han querido, pero como el Señor pues nos puso en esto, Él mismo nos ha dado las herramientas y también nos ha dado las formas y las maneras de poder llegar al hermano enfermo. Y es hermoso cuando ya pues el enfermo ya le llega a tener confianza, ya le espera y empieza a conversarle, empieza a decirle a veces hasta se inventan, ¿no? Dependiendo también, a veces se inventan que la familia no les atiende, que la familia les dejan botados. Y bueno, todo eso hay que escuchar, pero también hay que irles encauzando hacia el amor de Dios. Es muy importante ser personas de oración para entonces poder hablarles también de la oración. Cuando, por ejemplo, decimos, vamos a orar por usted, como casi no en la Iglesia Católica no se habla de oración, sino de rezo, y el momento en que uno le dice, vamos a orar por usted, y entonces, ¿qué son ustedes? ¿Evangélicos? Yo no quiero nada de eso. No, les vamos enseñando qué es la oración. O sea, prácticamente vamos evangelizándole. Primero le vamos evangelizando, haciendo que conozca quién es Dios inclusive, y que lo que están pasando no es castigo, no es porque a veces dicen, no, es que a pesar de lo que yo soy y lo que he sido, y Dios me está castigando, entonces uno tiene que ir encauzando por ese camino, por ese sentido de decirles, no, esto no es un castigo. La enfermedad, como dice, pues sabiendo ofrecer, es redención, pero el enfermo que no sabe aceptar es terrible tormento, porque asimismo se castiga, a veces no quiere comer, a veces se pone en un plano pero difícil, pero poco a poco enseñándole el amor de Dios y siendo uno mismo testimonio. Yo les digo, miren, yo tengo 9 operaciones. ¿Cómo 9 operaciones? ¿Y qué nomás le hago operar?
Entonces digo, yo he pasado también lo que está pasando usted, pero sabiendo encauzar todo esto que le está pasando hacia Dios, va usted a alcanzar bendiciones. Entonces, como digo, poco a poco se van soltando, van abriendo su corazón y después ya, como digo, pues inclusive ha habido casos de que no han recibido los sacramentos ya por muchos años, quizás se quedaron en la primera comunión o si es que se casaron por la iglesia, pues desde que se casaron. No son personas de sacramentos, son de vivir por vivir, pero cuando uno va anunciando a un Jesús vivo y verdadero, a un Padre bueno y misericordioso que no es que le está castigando, sino que el cuerpo es la materia que se enferma por cualquier circunstancia, pero ahí está el Señor para ayudarnos a salir adelante. Y entonces siendo testimonio y dándoles inclusive, porque San Benito dice que la oración es la llave que abre el corazón de Dios. Y de ahí, como digo, ya una vez que, como nos decía un sacerdote que nos formaba, nos decía, el momento en que ustedes se ganan la confianza de un enfermo y arrancan una sonrisa del enfermo, se ganaron al enfermo. Entonces, sí, a veces pues toca conversar de todo, aunque no se sepa de fútbol, pero toca conversar de fútbol. Algo hay que hacer para ganarse al enfermo o a la enfermita también. Entonces, después ya, bueno, se va ganando la confianza de los hermanos. Y hemos visto inclusive que ha habido personas que han abierto su corazón y si, bueno, el Señor les ha devuelto la salud o también el Señor les ha llamado ya a su presencia y se van con una paz porque aceptaron al Señor, aceptaron los sacramentos y prácticamente se han quedado dormidos sin, sin angustia, porque ha habido también enfermos que no han querido aceptar y es terrible, pero cuando aceptan y saben, porque uno se les dice que no es que está sin hacer nada, porque eso más le consume al enfermo, es que no puedo hacer nada, es que ahora me he vuelto inútil, es que, y comienza la fila de quejas, ¿no? Pero cuando uno se le dice, no, es que usted no está de gana, sus dolores ofrezca al Señor, ofrezca por su familia, ofrezca por, y así, ¿no? Se les va diciendo, entonces van entendiendo. Y después llegan a aceptar y, como digo, los que el Señor ha permitido y les ha devuelto la salud, bueno, siguen adelante y ha habido a veces hasta que inclusive se han integrado a la comunidad. Pero hermanos que la voluntad de Dios ya estuvo para llevarles, pues han ido en paz. Ujú. Gracias, mi hermana Piedacita. Qué lindo, muchas gracias. Entonces nos quedamos con 4 tips. Confianza, escucha, oración personal, empatía, testimonio de vida. Qué lindo. Mi hermano Lenin, cuéntanos, ¿cómo llevas tú un mensaje de esperanza a las personas que están sufriendo este tema de una discapacidad, de una condición especial? La esperanza que yo llevo en cada uno de los pacientitos, en primer lugar, es el testimonio de vida, ¿no? En cómo, desde el momento en que yo ingreso a mi lugar de trabajo, cómo ellos me ven, cómo ellos me sienten, cómo me ven que actúo. Por ejemplo, si es que en alguna circunstancia ellos me ven que yo reacciono feliz, reacciono con alegría, como decían la hermanita Piedacita, se genera esa confianza, ¿no? Y se genera esa tranquilidad y esa felicidad en cada uno de los pacientitos en decir que por lo menos, digamos, en la jornada que está Lenin al cuidado, me siento tranquilo, me siento en paz porque me comprende, me cuida, no me trata mal, no se enoja tan rápido, no pierde la paciencia, tal vez por ahí soporta golpes, cosas así, ¿no? Que hay veces que suceden mucho. Eso lo vería en primer lugar. En segundo lugar, creo que es muy importante también empezar ya a evangelizar, ¿no? A transmitirle el mensaje de Dios. Y muchas veces en ese tiempito que queda un poco en el trabajo en que se hace solamente acompañamiento, es donde uno empieza a preguntarles, ¿no?
sobre sus enfermedades, sobre sus distintas patologías, y empieza a contarles de ese Jesús vivo, ¿no? De ese Dios misericordioso que, como decía la hermana Piedacita, no manda las enfermedades. Algunas las permiten, ¿no? O algunas tal vez por los años que siguen trascendiendo suceden, ¿no? Pero es donde se motiva a enseñarles que las enfermedades pueden ser beneficiosas, tanto ofrecer sacrificios de uno mismo, por la conversión de un familiar, motivarles a que son las cruces que Dios nos permite, ¿no? Que carguemos con amor, que carguemos con alegría, transmitirles ese mensaje, ¿no? De amor. Y también hablarles un poquito de la eternidad, ¿no? Porque si bien es cierto, los santos hablan de que las enfermedades en muchas ocasiones, ese sufrimiento no es en vano, sino que hay muchas veces que acorta un poco tal vez el purgatorio, tal vez ayuda un poco en la eternidad, ¿no? A disminuir esas penas. Entonces motivarles, ¿no? Porque sabemos que como católicos cristianos, nuestra vida terrenal no acaba aquí, ¿no? Sino que tenemos una vida ya, una vida eterna después de la muerte. Entonces, motivarles a que carguen con amor esas cruces, ese sufrimiento. Y pues también quiero aquí un poco hacer hincapié en la oración, ¿no? Si bien es cierto, la oración es muy importante. El Padre Pío de Pietrelcina dice, ¿no? Que eh, las tentaciones espirituales no se vencen sino con oración y las batallas no se ganan sino con oración. Entonces también, por ejemplo, yo tengo la dicha y tengo el privilegio de que en mi lugar de trabajo, al ser un lugar católico, existen las Eucaristías. Entonces también ahí se ve un poco reflejado, ¿no? Porque hay veces que los pacientitos se tiran al abandono, como son pacientes que tienen depresión, no quieren levantarse, no quieren irse, entonces yo estoy ahí como empujándoles, motivándoles, vamos a la Eucaristía, porque es solamente de bajar, ¿no? En el ascensor, una planta baja, pues vamos a la Eucaristía, porque uno creo que como católico cristiano sabe todas las maravillas que suceden en la Eucaristía, todas las fuerzas que Dios nos puede dar para seguir combatiendo las enfermedades, las alegrías, los mensajes que nos dan, ¿no? Entonces el mensaje de esperanza es ahí impulsarles, motivarles. A veces yo les llevo así un poquito distrayéndoles, pero en cambio ya verles que ellos, al ser personas que la iglesia permite, ¿no? Que de que puedan comulgar, verles recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, me pone más feliz a mí que verles feliz a ellos, porque son pacientitos que, independientemente de su discapacidad, hay algunos que, por ejemplo, no pueden hablar, no pueden expresarse, tienen discapacidad al 100% mentalmente, entonces no pueden comunicarse, pero a veces yo me pongo a pensar y digo, tal vez ellos quieran ir a la Eucaristía, pero no pueden expresarse, entonces mi misión, creo, para transmitir la esperanza es eso, ¿no? A que ellos vayan a la Eucaristía. También al ser también un lugar católico, muchos hermanos, como nuestra querida comunidad, van a hacer lo que es el servicio comunitario, van a hacer voluntariado, entonces también les motivo, ¿no? Cuando van, por ejemplo, hay un grupo que se llama Laura Montoya, que es muy hermoso, igual de personas adultas mayores que vienen a servirle a los abuelitos, les motivo a que vayan, a que aprendan la palabra de Dios. Y finalmente creo que sería la oración de intercesión, ¿no? Como les comentaba, ellos hay veces que no pueden expresar lo que sienten, pero como un testimonio pequeño, ¿no? De vida que me ha pasado últimamente es de una pacientita que tiene un poco de alucinaciones, ¿no? Sin embargo, ella me habla y me dice al oído que el enemigo le molesta, que el enemigo le quiere ver morir, que le dice que se ahorque, que se mate, que no le siga más a Dios. Y a veces uno en la parte médica no se pone a pensar y dice, ¿será que es parte de su patología psiquiatra? Pero también saber que existe el enemigo, ¿no? Que existe el diablo que está ahí molestando, que está empujando, que no tiene piedad. Lo comparto con un testimonio de mi madre, ¿no? Que me contaba en su agonía, cuando iba a ir al encuentro con Jesús, me decía que incluso en ese momento de agonía, el demonio le molestaba, le pellizcaba, le quería hacer caer en tentación, y me decía, ¿no? Que el demonio es tan malo, tan desgraciado, tan astuto, que no le importa ver a una persona en estado ya de partir al encuentro, sino que le molesta hasta el último. Entonces, creo que el mensaje más bonito de esperanza es la oración de intercesión, ¿no? Tal vez cuando ya llego a mi casa, junto a mi esposa, orar por esos pacientitos que me piden que ore por ellos, ¿no? Porque no sabemos las luchas que están pasando en su cabecita y en su vida diaria. Y el último mensaje de esperanza, aunque sea diminutivo y parezca pequeño, creo que es el acompañamiento, como decía la hermanita Piedad. Solamente el hecho de estar al lado de ella, de hacerle sentir que no está solo,
de darle un abrazo. Hay veces que te piden la bendición y tú como católico y los padres te enseñan a que puedes dar la bendición, no, tú te vas feliz, darles la bendición y ellos te dicen, papi, dame la bendición, dame la bendición. Tú das la bendición, te vas feliz, contento y creo que ese es el mensaje final, ¿no? De esperanza, de un acompañamiento, de a saberles escuchar y saberles estar al lado de ellos. Qué maravilloso, Lenny, de verdad. Que sé qué hermosa labor que cumples. Qué lindo. Yo también quisiera trabajar donde tú trabajas para poder estar en hermandad y poder también motivar. Y como tú dices, la comunión, la Eucaristía lo es todo. Gracias, de verdad. Quisiera saber si el hermanito Luis logró solventar el tema de su audio. ¿Está por ahí el hermanito Luis? ¿Me confirman si me escuchan? Sí, fuerte Sí, y sí. claro. Bienvenido, mi hermanito Luis. Cuéntenos brevemente Con una otro pequeña dispositivo, pero ya presentación, estamos listos. cuéntenos cómo sintió el llamado y cuéntenos cómo lleva el mensaje de esperanza en su ámbito de trabajo. Ya, mil disculpas, muy buenas noches. En primer lugar, felicitar a quienes están organizando el webinar y también un fuerte abrazo a mis tertulios porque gracias a Dios los conozco, he compartido con ellos mucho y un gran aprecio, un gran cariño para los dos. Realmente hemos pasado momentos muy gratos de aprendizaje con el Señor. En primer lugar, acerca del llamado. Bueno, yo soy psicólogo educativo. Me encanta trabajar con niños y jóvenes, sobre todo con las familias, porque realmente los padres hacen lo que son los hijos. Los hijos simplemente son el fruto de una familia. Y por eso cuando yo trabajo tanto con niños como con adolescentes, ellos son el resultado de algo. Y por eso a mí me encanta trabajar más bien con la familia, con los padres, con el entorno, porque ahí se puede ir descubriendo cuáles son los principales problemas que se presentan. Cuando ya pertenezco a la comunidad 15 años y aproximadamente en el año 2012, el Señor me llama al servicio de los jóvenes. Yo serví unos 7 años en la pastoral juvenil y de igual manera. Qué hermoso. Al comienzo, claro que hay un poco de temor porque yo no voy a trabajar en cualquier trabajo, ya. Si yo voy a trabajar, yo estoy trabajando ahora en un colegio fiscal, pero ahí me paga el ministerio, pero en el servicio del Señor es diferente, porque estoy trabajando para Él. Y ahora llevo a colación unas palabras que me decía Alex Segovia, me decía que el Señor no elige a los preparados, sino que Él prepara a los elegidos. Y eso me caló mucho porque yo tal vez tenía el conocimiento vasto en la parte de psicología, el trabajo con los adolescentes, saber cuál es su psiquis, qué problemas tienen, cuáles son sus necesidades de intereses. Pero ahora la preparación era mía primero en la parte espiritual y el haber recorrido este servicio con el Señor me ha permitido crecer mucho en esa parte espiritual. Llevar temas de trabajo con los jóvenes a esta parte espiritual. Hablar de temas como el aborto, como los tatuajes, como la música. Ha sido agradable porque ya vamos con conocimiento no solamente de la parte científica, sino vamos con conocimiento espiritual. Y actualmente por mi situación laboral no he podido seguir sirviendo en esta pastoral y me tocó realmente decirles a la comunidad que por situación laboral no podía yo llegar a la hora que era y tuve que salir lamentablemente, pero fue una etapa de mi vida imborrable. El haber trabajado con los jóvenes me ha permitido crecer, insisto, espiritualmente y llevarme en el corazón alegrías y unos grandes amigos. Con ellos nos hemos visto a los tiempos, a los años. Muchos de ellos ahora ya son padres y qué hermoso es ver el avance que ellos han tenido en el caminar y en su parte profesional.
Ahora también escucharle a Lenin es muy agradable. Él fue uno de los que estaban en las sillas cuando trabajábamos con los jóvenes y admiro a, a mis dos compañeros de webinar por su fe y por su trabajo que realizan ante el Señor. Y para finalizar el servicio, cuando yo trabajo con mis pacientes, soy psicólogo, antes, hace unos años antes de conocer al Señor, a mí simplemente me interesaba atenderles, cobrar y se acababa. O sea, era mi trabajo, mi trabajo. Yo hacía eso, llegaban y a veces ni siquiera les escuchaba. A veces estaba con ellos, yo ya sabía lo que les iba a decir. Yo ya tenía en mente lo que iba a trabajar con ellos, les hacía sentar, hablaban, yo ya preparaba todo el material, al final ya les decía qué tenían que hacer. Y si es que no se recuperaban, mejor para mí, porque decía, bueno, son unas 3, 4 sesiones más, hay más dinero, van a venir y yo también alargaba el proceso. De lo que yo sabía que eran unas 6, 7, 8 sesiones, les hacía 10, 12 sesiones. Yo decía, bien, eso es un poquito más de economía para el hogar. Y ese era mi pensamiento. Pero una vez que estoy en los caminos del Señor y que le conocí al Señor, llevar esta esperanza es importante. Y primero, ahora sí, en mi trabajo les escucho. La parte importante para mí en mi situación laboral es esa, aprender a escuchar. Y me permite escuchar no solamente en el área laboral, sino en todo momento. Cuando estamos reunidos en comunidad, cuando estoy en la calle, cuando estoy dando clases, en todo momento hay que saber escuchar. Para mí es importante eso porque la comunicación que existe entre la otra persona y mi persona es eso, el yo callar y entender lo que me quiere decir. Porque no sé si les ha pasado, pero yo puedo decir algo y la persona lo puede interpretar de una forma muy diferente. Y eso nos pasa con los niños o los adolescentes que ya vienen con un tipo de trastorno o un problema un poco más allá. Y ellos creen o están a la defensiva siempre. Entonces, para mí lo primero es escuchar. Ahora he incluido mucho la oración cuando yo trabajo. Primero, la oración mía, porque yo debo de estar sano para curar a las otras personas. Y mi trabajo es mental. Yo trabajo con las emociones. Así que, ¿quién debe de estar sano emocionalmente? Soy yo. Y la oración me ha permitido eso. Primero, yo debo de estar consciente de la sanidad que tengo, porque si sigo enfermo, no voy a poder curar al paciente que viene a hablar conmigo. Luego, la oración que hacen mis pacientes, porque ahora el 50% del trabajo lo hago yo, pero a partir del otro 50% ya les digo a los pacientes, hasta aquí humanamente lo he hecho todo. Ahora viene la otra parte, la parte espiritual y la parte de Dios. Quieren estar sanos completamente, hay que involucrarle al Señor. Y empezamos con la oración entre ellos. Y sí es bonito explorar, porque hay muchos pacientes que me han llegado que no son católicos, pero yo les decía, el hablar con Dios a veces no depende tampoco de si ustedes o no es católico. Hablemos con el Señor, hablemos con Dios. Y he llegado a los pacientes que no son católicos porque vienen de todo y he podido trabajar con ellos también. Y eso es para mí lo importante. Sí, y no olvidarme de la lectura de la palabra, porque con las familias, con los chicos, con los niños, cuando uno quiere trabajar con ellos, hay que escuchar también al Señor. Así como yo escucho a mis pacientes, quiero que ellos escuchen también lo que tiene que decir el psicólogo más grande, porque yo he trabajado casi siempre el 50%, pero el resto es el trabajo del Señor también. Y para eso le invitamos a las sesiones cuando yo realizo. Y ya no son 12, ya no son 8, a veces a la tercera o cuarta sesión ya se van tranquilos y creo que esa es mi satisfacción, que ya no vienen por más. Y desde que trabajo con el Señor, me encanta trabajar con las familias, como les digo, aproximadamente unas 20, 25 parejas se han salvado del divorcio.
Y eso es bonito porque es para la gloria de Dios. Porque antes no me interesaba a mí si se divorciaban o no. Si se divorciaban, pues incluso había más plata porque me tocaba hacerles la fase de transición a ellos y a los niños también. Yo tenía unas 15 o 20 sesiones más aseguradas, pero ahora no. Ya van unos 15 años que yo he modificado el trabajo, y trabajar con el Señor beneficia mucho, no solo al que trabaja, sino también al cliente. Maravilloso realmente cómo actúa el Señor. Es tan enriquecedor estos espacios desde que los iniciamos, descubrir cómo el Señor en cada rol que tenemos, Él se manifiesta para que lleguemos a esa santidad, para que ayudemos a nuestros hermanos a llegar a esa santidad. Y creo que lo que ustedes nos han compartido esta noche nos deja claro, ¿no? Que cuando todo está en las manos del Señor, todo tiene un propósito grande, aunque nosotros pensemos que lo que hacemos o donde estamos no es tan importante, no, el Señor nos muestra que Él todo lo engrandece. Y bueno, me voy a quedar con mi hermano Luis, porque yo me pongo a pensar, ¿no? En este mes que se habla, en este mes de abril que se habla de las personas, de los enfermos, de las personas con discapacidad y de los adolescentes. Yo decía, ¿por qué los adolescentes están en este mismo mes? Y claro, reflexionando con las palabras que usted nos decía, los adolescentes también están como en una etapa vulnerable, que necesitan esa atención. Lo vengo a acotar como que fueran unos pacientes también necesitados en cierta parte de salud espiritual. Y yo quiero, hermano Luis, que usted nos comparta cómo, bueno, aquí hay muchas familias, aquí hay muchos papitos, muchos con adolescentes. ¿Cómo podemos rescatar los valores en ellos y cómo y cómo les acompañamos en esta etapa de fragilidad que están atravesando? ¿Cómo podemos nosotros no somos psicólogos, no todos, entonces, cómo podemos ser esta guía para ellos? Muchas gracias. Los tiempos han cambiado. Antes teníamos menos trabajo los psicólogos porque habían más chancletas voladoras. Pero ahora las cosas se han ido modificando mucho, y realmente el castigo físico se ha ido frenando, deteniendo, porque en algunos momentos de la historia era extremadamente fuerte ese castigo, ¿sí? No sé si algunos hermanitos que están más o menos en la época de los 40, 60, ellos tuvieron una educación así, una fuerza de los padres, en donde ni siquiera teníamos la posibilidad de alzarlos a ver, ¿ya? Ahora nuestros adolescentes, si ustedes se dan cuenta, les encanta la justicia, en primer lugar. Les encanta la justicia. Si tienen hermanos, dicen, ¿por qué solo a mí? Quieren que las cosas sean divididas. O sea, si a mí me manda a hacer algo mami, entonces a mi hermano también, porque les encanta eso. La equidad y la justicia para ellos es algo, un trabajo diario para ellos. A ellos les encanta ver que todo sea así, que todo sea justo. Y cuando nosotros como padres le damos algo a un hijo y no al otro, ahí viene un poco de la problemática. O cuando le damos una tarea al uno y no al otro, y empiezan las envidias, empieza un poco esto de hablar de la justicia. ¿Por qué, mami? ¿Por qué? Uno de los valores que se está perdiendo, que yo personalmente lo veo como importante, es la relación existente entre el niño y el padre. Y todavía yo conservo, cuando vienen a trabajar conmigo, yo conservo que se mantengan en el trato de usted. El hijo con el padre, que se siga manteniendo el trato de usted. Eso le crea al niño o al joven una cierta diferencia entre yo trato a mi amigo con hola, ve, ¿qué más? ¿Cómo te va?
pero no puedo tratar así a una persona más importante en mi vida como mi madre o mi padre y decirle lo mismo. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué quieres que haga? Una de estas cosas importantes que les digo es para mí el trato diferenciado. Sí, es un valor importante que hay que rescatar. El usted, para que los niños y los jóvenes podamos empezar a diferenciar esa relación que debe existir. Y un trato mucho más respetuoso y cordial es decirle, usted, mami, ¿qué necesita? ¿Qué desea? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? ¿Por qué a mí? Bueno, la siguiente situación es que los adolescentes en este momento están muy frágiles y es algo que muchos escritores de textos psicológicos le han llamado, le han denominado, sociólogos también, una, una edad o una sociedad de cristal, una nueva era en donde se rompen fácilmente. Ahora los adolescentes, de, todo les lastima, todo les duele. Y por eso les han llamado con esa fragilidad, ¿no? Cristal. Y nosotros como padres, lo que debemos fortalecer en ellos es la resiliencia y la empatía. Son valores que no debemos de perder. Tienes que ponerte en el lugar de otro para saber lo que está sucediendo, ¿sí? A ver, hijo, tú, si me estás tratando así o no haces esto, ponte en el lugar. Ser empáticos es importante, porque es difícil ahora que los chicos eh, intenten ponerse en los zapatos de los demás. Es muy difícil. Todo quieren para ellos. Un adolescente, si no se le cumple lo que él pide, pasa un día, 5 días, enojado, encerrado en su habitación, no nos dirige la palabra porque no se le cumplió. Eso en los adolescentes, porque en los niños mucho hemos visto los berrinches que nos hacen en media calle y qué difícil que es controlarles, qué difícil que es frenar estos comportamientos, estas conductas. Y para esto sí es necesario que nosotros empecemos a rescatarles a nuestros hijos con identidad, desde el inicio, desde que son pequeños, desde que son niñitos, la identidad, los roles que deben de cumplir en la familia. ¿Cómo quitamos esta fragilidad de los adolescentes si ahora todo, como les digo, todo les hace daño? No hay cómo quedarles viendo mal como padres porque es violencia. No hay cómo quedarles viendo mal como docentes porque es violencia. Es una situación muy generalizada en la parte de la sociedad, pero nosotros debemos empezar como núcleo espiritual a trabajar con ellos y esto se va a reflejar poco a poco en la sociedad. Así que mi hermana, muy buena pregunta. Para mí estos serían los valores que hay que empezar a rescatar para poder trabajar con los adolescentes. Ay, muy bien, qué lindo, qué lindo. Nosotros ya nos vamos con unos tips para saber tratar a nuestros adolescentes. Creo que todos tenemos adolescentes en casa o cercanos. Queremos, antes que nada, agradecerles a nuestros queridos panelistas por su tiempo, por su servicio también, el compartir de su caminar, de su compromiso. Muchísimas gracias. Creo que todos nos vamos enriqueciendo desde el área en la que el Señor nos puede estar llamando. Ahora queremos pedirles que así brevemente nos dejen un mensaje final para poder nosotros también poder servirle al Señor de pronto en algún enfermo que tengamos en casa, algún familiar, algún amigo con una capacidad especial, con nuestros adolescentes, un mensaje final, cómo podemos mejorar nuestro servicio y por qué no, también llamar a la comunidad, llamar a los hermanos que están conectados, que demos ese sí al Señor. Si usted siente el llamado en su corazón, busque guía, démosle el sí para integrar un ministerio, que también sería algo muy, muy bonito. Así es que le damos la palabra a la hermana Piedadcita, por favor. Bueno, les cuento que han dejado la llave dentro de un departamento
y están haciendo bulla porque ya vinieron los bomberos y están ahí rompiendo no sé qué y por eso tuve que apagar el micrófono. Bueno, sí, o sea, como decía el hermano, no me acuerdo si era el hermano Lenin o el hermano Luis, el Señor nos llama a los entendidos, a los capacitados, ni a los que, digamos, intelectuales, sino que precisamente Él llama a los discapacitados para irnos capacitando. Él mismo nos va dando lo que necesitamos, las herramientas para poder hacer el servicio. Porque de lo contrario, como yo les decía, pues yo personalmente no me gustaba visitar enfermos, pero el Señor me ha ido dando lo que necesitaba, esas herramientas. He visto muchos enfermos que inclusive decidieron decirle sí al Señor, se confesaron, recibieron los sacramentos y se fueron felices hacia la patria celestial. Y para nosotros lo que queda es, digo, para nosotros, porque como les decía, es un ministerio, lo que queda es la satisfacción del deber cumplido. Que el hecho de que se salven las almitas no es gloria nuestra, sino es la gloria de Dios que nos tomó para que eh, eh, lleguemos hasta donde los hermanos necesitados, como dice Mateo 25, 3. Estuve enfermo y me vinieron a visitar. Y entonces, como digo, a nosotros nos queda la satisfacción del deber cumplido, porque también el Señor dice, siervo inútil, has hecho lo que te mandé a hacer. Y de ahí pues sosiégate. Entonces nada es para, como decía nuestro hermano Luis, es un voluntariado, no ganamos sueldo, no ganamos ni ponemos tarifas y vamos a donde nos piden que vayamos. Y como les decía antes, el acompañamiento es muy importante porque entonces ahí vamos viendo cómo el enfermo va respondiendo a la voluntad de Dios. Y como un pequeño testimonio les quiero conversar de un señor que yo conocí aquí en el hospital, en el Enrique Garcés, pues siendo joven todavía de 26 años, le dio distrofia muscular e iba avanzando, su enfermedad iba avanzando. Y al principio, bueno, a él se le entendía, se le escuchaba lo que hablaba, porque tenía el traqueostomo aquí en la garganta. Por ahí respiraba y estaba conectado a una máquina. Pero poco a poco se le fue apagando la voz y yo le aprendí a leer los labios. Ahí le acompañé 9 años. Y entonces se hizo como yo le decía, usted es mi cómplice, le decía, porque, por ejemplo, yo le decía, hay este caso, hay un enfermito que necesita, pero no tenemos dinero para ayudarle. Y entonces yo le decía, pidamos a Dios, pidamos a Dios. Y él se sonreía. Y entonces era tan bonito, porque inclusive pues de lo que así me colaboraban a mí, yo podía solventarle ese aparatito que se llama el traqueostomo. Y no es que utilizaba él así nomás, él utilizaba casi siempre, porque prácticamente él estaba desconectado a la máquina. El momento en que, por ejemplo, habían apagones de luz, claro que en los hospitales hay hay los aparatos, ¿no? Pero de ahí pues le trasladaron al otro hospital, allá por el Hospital Corazón de María. Entonces allá también le acompañaba y así a donde él iba. Y cuando ya estaba prácticamente agonizando, claro que yo le llevaba al sacerdote de vez en cuando, le llevaba la comunión. Y cuando ya estaba agonizando, me decía, gracias, Madre Piedad, que fue algo que llenó tanto mi corazón. Y yo le decía, Señor, gracias a ti por haberme permitido acompañarle a este hermano. Y asimismo conocí a un jovencito. Había tenido 10 años más o menos y había nacido eh,
los músculos no se le desarrollaban. Y entonces todo él era una masita. Y entonces ya tenía 10 años, pero le tenían en coche de bebé, porque era una masita nada más, no tenía fuerza de nada, pero tenía una gran inteligencia. Y entonces yo llegaba, conversábamos, los cantos, le encantaba, y cantábamos y le enseñé a orar y le catequicé para que haga la primera comunión. Pero antes de que haga la primera comunión, él tuvo un sueño y me decía, señora Piedacita, le cuento una cosa. Le decía que voy a ir a hacer mi primera comunión en el cielo. Y yo no le tomé muy en serio y a los 3 días falleció, después de haber recibido la catequesis. Entonces, ¿qué quiero decir? Que lo que nosotros hacemos nada más es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Que la honra y la gloria es para Dios, pero por cada enfermo que nosotros visitamos y logramos que se ponga en paz con Dios, bendito sea Él. Y para Él la gloria, para nosotros la alegría del deber cumplido. Y que esto sirva para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Mi hermano Lenny, cuéntanos un mensaje final y una motivación también al servicio. Mi mensaje final sería para todos que cada uno de nosotros tenemos un sueño, ¿verdad? Un anhelo que siempre hemos buscado, ¿no? Por el cual luchamos. Mi mensaje final sería preguntarle al Señor y decirle, Señor, este sueño que yo tengo tal vez sea social, familiar, laboral, estudiantil, decirle, Jesús, este sueño me va a llevar al cielo, me va a acercar más a ti, y si es así, que sea tu voluntad. Pero si no es así, destruirlos porque me va a destruir a mí. Eh, Como testimonio yo puedo contarles, ¿no? Que, como les decía, tenía un poquito de miedo, ¿no? Y susto cuando ingresé a trabajar en el lugar donde estoy, ¿no? Pero no se imaginan ahora la gloria que le doy al Señor porque he crecido demasiado en la parte espiritual. Incluso algo que siempre me llevaré, creo, en vida que me pasó, ¿no? Yo recuerdo que estaba en pecado mortal, ¿no? Y siempre he frecuenciado estar en gracia con Dios, ¿no? Y anhelaba la confesión. Y como les comentaba, en el lugar donde yo laboro, existía un sacerdote que vivía ahí. Entonces yo me acuerdo que llegaba una jornada de trabajo en turno de velada, ¿no? A las 7 de la noche y le encontré, ¿no? Entrando, ¿no? Al lugar y le digo, Padrecito, le digo, ¿será que me puede confesar? Le digo, yo, como creo que como todo católico cristiano, ¿no? Cuando busca ese anhelo de estar en paz con el Señor, y el padrecito me dijo que tenía que salir de urgencia, que no podía. Entonces, obviamente, mi corazón se entristeció, no se puso triste porque era mi anhelo estar en gracia con el Señor, estar confesado. Y me pasó algo muy hermoso porque yo me encontraba en mi turno de velada, ¿no? Y era ya más o menos las 12 de la noche, 1 de la mañana, ¿no? Que estaba yo laborando. Y cuando de pronto veo que abren la puerta, ¿no? Y ingresa alguien vestido de blanco. Y era el sacerdote, ¿no? Con unas sandalias que yo inmediatamente en la parte espiritual me cerré los ojos y me imaginé verle al mismo Jesús, ¿no? Ingresando a verme a mí. Y me dice, Lenin, aquí estoy, dice, vamos, te confieso. A las 2 de la mañana en mi lugar de trabajo, yo con el sacerdote en la capilla confesándome. Y yo decía, Señor, esto es un regalo, ¿no? Esto es un milagro para mí. Y así muchas cosas hermosas que me han pasado en la parte espiritual que me han servido mucho para crecer. Y también como para los jóvenes, ¿no? Porque aún me considero joven, en la actualidad motivarles, ¿no? Si tienen esa hermosa vocación del matrimonio, ¿no? Que motivarles, ¿no? A que es una vocación hermosa, una vocación de Dios y ahora también puedo dar gloria a Dios que tengo junto al lado mío mi esposita que ha sido mi sustento y mi compañera en esos momentos en que no podía más, que llegaba del trabajo muy agotado, muy golpeado, muy afectado psicológicamente también y ha sido mi soporte. Entonces, motivarles a los jóvenes a que si tienen esa hermosa vocación del matrimonio, que le digan sí al Señor a través de la vocación. Que eso sea para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Gracias, Lenny. Gloria a Dios. A ver, mi hermanito Luis, su mensaje final. Le escuchamos. Jesús no hubiera tal vez llegado
al Calvario si no había un Simón de Cirene. Nosotros también podemos ser quienes ayudemos a cargar la cruz de muchos de nuestros hermanos que estén pasando por estos problemas. Personas con capacidades especiales. Porque no solamente ellos cargan la cruz, también la familia. Emocionalmente me ha tocado a mí tratar a muchos padres que se sienten muy responsables de que sus hijitos tengan una capacidad especial. O el uno le está culpando al otro porque le dice, claro, por tu culpa, y empiezan incluso a ver rasgos de pelea, de separación, de divorcio, porque no aceptan esta realidad. Así que a la imagen de Simón de Cirene, cuando usted quiera ayudar a llevar la cruz, vea, abrace a quien está llevando la cruz. Lo que decía la hermana Piedacita, a veces no hablan, lea el lenguaje, porque a veces las miradas también hablan, los gestos también hablan. Nosotros tenemos o trabajamos con niños, niños de síndrome Down. Mi esposa trabaja con dos actualmente en el centro infantil. Ellos no hablan, pero ellos con su mirada, con sus gestos, con sus expresiones, transmiten. Así que cuando usted tenga la oportunidad de llevar una cruz, la cruz de un hermano, mire todo el contexto. Trate de mirar sus gestos, trate de llenarse con su mirada para poder guiarle hacia donde él tiene que llegar o hacia donde él quiere ir. Es importante esto, mis hermanos, porque cuando una persona con discapacidad especial está llevando esta cruz, a veces nosotros sentimos lástima y no es así. El Papa Francisco nos hablaba de la dignidad que deben tener las personas con capacidades especiales porque son hijos de Dios y tienen muchas virtudes que por algo están en el mundo. Todos tenemos una misión. Así que nuestra actitud, y ese es mi mensaje, seamos un Simón, seamos un ejemplo, seamos un testimonio de ayuda y no por obligación, tal vez como le tocó a él. Le escogieron y le dijeron, ven, te toca. Sino que ahora nosotros demos el paso y cualquier persona que veamos con esta cruz, seamos nosotros los que empezamos a trabajar. Fuera críticas, porque a veces nos pasa, nos sucede. Cuando nosotros estamos viendo situaciones de niños o jóvenes con capacidades diferentes, podemos empezar a juzgar, podemos empezar a criticar, y eso es un problema. Más bien debemos nosotros dar un paso al apoyo, ser una escucha, y no se olviden de la oración, porque realmente la oración es poderosa. Ser testimonios de vida ayuda a que el que esté llevando la cruz confíe en ti. ¿Cómo va a confiar en ti si eres un débil que ni con tu cruz avanzas? Entonces, si tú, que eres un especialista, un psicólogo, un médico, si tú, porque yo conozco muchos psicólogos y que trabajan con terapia familiar y ya son divorciados como 3, 4, 5 veces, si uno mismo no es capaz de soportar su cruz, ¿cómo puede ayudar a llevar la del resto? Un abrazo inmenso a todos. Muchísimas gracias por esos lindos mensajes que nos han dejado esta noche. Y bueno, quisiéramos tener más tiempo para que podamos profundizar más en estos temas, pero el tiempo pasa volando literalmente.